Bueno, seguimos con habilidades de comunicación para arquitectos y líderes de equipos. Bueno, es un tema súper apasionante. Tengo aquí mi lápiz para ir tachando las cosas que quiero ir diciendo. Un arquitecto no solo comunica con planos, que es lo que muchas veces nos creemos que nada, le suelto el plano al cliente y se acabó. No, un arquitecto comunica también con palabras, con gestos, con actitudes. Importante, la actitud que tienes ante un cliente, ¿no? Las habilidades de comunicación, que yo estoy trabajándomelas desde hace muchos años, son fundamentales para saber escuchar efectivamente, de una forma efectiva y activamente a los clientes y a tu equipo y a ti mismo muchas veces, como decía en el vídeo anterior, ¿no? Para explicar ideas a veces complejas, tienes que ser capaz de comunicarte correctamente con tu interlocutor. Ya te digo, puede ser tanto tu cliente como cualquier trabajador que trabaje contigo, o un compañero o tu socio, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que practicar la escucha activa y dominar el lenguaje no verbal, que son las claves que cualquier curso que hagas o cualquier libro que te leas, que yo tengo una biblioteca brutal aquí detrás, te das cuenta de la importancia que es que lo que vamos a liderar son proyectos humanos, no son proyectos técnicos también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo mis apuntes, vamos a ir desarrollando este tema y en este caso yo quiero decir, sobre todo, para empezar, que no todo no es suficiente, no basta con tener buenas ideas, no basta. Si no sabes comunicar tus ideas, no existen para el resto del mundo. Ojo con esto. En la arquitectura en particular, la comunicación no es un complemento, es un material de construcción invisible. Fijaos, tenemos el material de construcción, ¿no? Ladrillos, cemento, en fin, ventanas, tal, 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 pero tenemos un material de construcción que es invisible y es la comunicación. Ojo con esto, ¿de acuerdo? ¿Y por qué entonces es vital para nosotros, para los arquitectos, o para los ingenieros, o para los abogados, o para los médicos? O sea, no nos quedemos solo en la arquitectura. Este canal pretende ser un poquito más generalista, vamos a llamarle así, ¿de acuerdo? No, yo creo que lo importante es que tenemos que tener claro que el tema de la comunicación es importante para cualquier profesional, ¿de acuerdo? En el caso de los arquitectos, vamos a entrar un poco más en ello. Ellos piensan, la mayoría piensan, o yo pensaba también, que con saber hablar de materiales, de normativas, ¡buah, madre mía, o planos es suficiente. O sea, le sueltas al cliente la normativa, que vale, que le parece interesante, pero no te va a hacer mucho caso. Le sueltas materiales o las características de los materiales, y muchas veces el cliente lo que quiere es que su espacio, el que ha pensado, su sueño, tú lo seas capaz de llevarlo a la realidad. Con lo cual, la forma de construir un vínculo con ese cliente tuyo es comunicarte correctamente con él. Comunicarle a él correctamente lo que tú estás haciendo. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, un arquitecto que se escucha bien, explica con claridad y transmite confianza, avanza mucho mejor, soluciona antes los problemas y, sobre todo, lidera con una autoridad natural. ¿Entendido? Esto es fundamental. Vamos a desarrollar, como siempre, dos, tres ideas clave. Yo creo que la primera idea clave es clara, es la escucha activa. La escucha activa, fijaos, es más importante, más potente, más poderosa que la elocuencia. Hay gente que habla mucho, tal, tal, tal. La escucha activa es más importante. Escuchar de verdad, o sea, de verdad, sin interrumpir, sin suponer, ¿verdad? Que tanto nos cuesta, sin imponer, fijaos, sin interrumpir, ¿ok? Sin superponer y sin imponer. Tres claves para este vídeo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para entender qué quiere el cliente. Incluso cuando no lo sabe expresar, porque muchas veces el cliente no sabe expresarlo, ahí tienes que estar tú con la escucha activa, orejita, escuchando. También esto es clave para captar tensiones en una reunión, darte cuenta si hay conflictos o si hay una necesidad dentro del equipo técnico. Si tienes un equipo, ¿vale? Tienes que estar observando y la forma de observar es escuchar. Escucha y detectarás si va todo perfectamente bien o hay algún conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera idea clave, he dicho, la primera es que es la escucha activa. Vamos con la segunda clave. La segunda clave es adaptar tu lenguaje al interlocutor.
Da igual, a que tú tengas delante. Y eso demuestra lo que se llama inteligencia emocional. Ya sabéis que hay muchos libros sobre el tema, hay grandes autores. Daniel Goleman es el que primero creo que habló de la inteligencia emocional. En este caso estamos hablando de la inteligencia profesional, que ya hablaremos de la inteligencia emocional, que es fundamental también manejarla. Pero en este caso estamos hablando de la inteligencia profesional. Como digo, saber adaptar tu lenguaje al interlocutor. No hablas igual con un cliente particular que con una empresa o que con un constructor. No puedes hablar igual con tu cliente que con tus colaboradores, con tus socios. No puedes hablar igual nunca, porque cada cliente tiene su particular forma de entender lo que tú le estás explicando. Y entonces, un buen comunicador va a traducir siempre su mensaje según la persona que tenga delante. No hace falta ninguna jerga especial. Al revés, déjate de jergas arquitectónicas, déjate de paternalismos, ojo, ¿de acuerdo? Porque a veces nos ponemos en plan paternalista, sobre todo con los colaboradores, ¿de acuerdo? Haz una comunicación clara, humana y directa. Clara, humana y directa. No andes con rodeos, no andes con tonterías que nos damos mucho a eso los arquitectos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de la tercera clave que quiero hablar hoy y es que el lenguaje no verbal es tu arquitectura emocional. El lenguaje no verbal es tu arquitectura emocional. O sea, tu tono de voz cuando hablas con un cliente, con la gente, con tus colaboradores, tu tono de voz, tu postura, tener una buena postura, pero siempre unificadora, nunca una postura superior, nunca adoptes una postura de superioridad. Es imposible trabajar correctamente así. Tu mirada, cómo miras a la gente, cómo miras a las personas, ¿la miras con interés de verdad o la miras esperando a ver si acaba de hablar o la miras con desprecio, la miras con superioridad? ¿Cómo miras a tu gente, ¿no? O a la gente, a los clientes. Entonces, todo ese tema, el tono de voz, ojo, el tono de voz, la postura y tu mirada va a generar mucho más confianza que tus palabras, que lo que tú puedas decir. ¿Ok? Es importante. Por eso, por ejemplo, en reuniones tensas, que yo tenía unas cuantas, tu serenidad comunica mucho más que cualquier argumento técnico que tengas. Si tú estás en una reunión tensa, de obra, por ejemplo, muchas veces, incluso con clientes, si tú lo que haces es mágicamente bajar tu tono y comportarte de una forma serena, esa serenidad va a comunicar mucho más, con pausas, sobre todo un arte, hablaremos de ese tema, que mucho más que tu argumento técnico o tu argumentario que tengas, ¿de acuerdo? Voy a recordar, a ver, algún ejemplo que podamos entrar. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, yo tenía, bueno, he tenido varios, pero recuerdo un cliente que no entendía los planos, no entendía nada, decía, no entiendo. Entonces, cuando un cliente no entiende nada de planos, que es lo que me pasó a mí una vez y una y otras veces, varias veces, en vez de insistir en explicar las plantas, los alzados, las secciones, lo que hice rápidamente es, con un lápiz, hice un esquema a mano alzada, rápidamente, que para eso nos da bien los arquitectos, dibujó 4 líneas, le dije, esto va a ser así el espacio, y le dije, esto es lo que vas a ver tú cuando entres por la puerta. Ahí has conectado con él. ¿De acuerdo? Haces un esquema. Yo, por ejemplo, en la reforma que estoy haciendo ahora mismo, hay un vestíbulo que queremos cambiar, un vestíbulo enorme de un espacio de un edificio, una residencia aquí en Madrid, y cuando realmente el cliente entendió el concepto fue cuando hicimos, en este caso, un render. Pero si no tienes a mano, lógicamente, un render, porque un render no lo tienes a mano, tienes que encargarlo y tal, por lo menos utiliza tu lápiz, haz un dibujo, que lo hicimos también, y es mucho más fácil porque muchas personas, la inmensa mayoría de las personas no entienden de planos, menos aún de secciones, ¿verdad? O detalles constructivos que nos encanta, que si no, olvídate. Porque eso, en mi ejemplo, es que yo, como el cliente aquel no entendía de planos, le hice un esquema, un dibujito, una perspectiva y se acabó. Y lo entendió perfectamente, ¿de acuerdo? Y vamos ahora, como siempre, me gusta poner el ejemplo de obra. En una obra, eh, un jefe de obra me pidió que ayudara a le aclarar un punto técnico a un obrero nuevo. Bueno, pues hay un obrero que venía de nuevo y no entendía. Entonces, en vez de repetir yo lo mismo, que le había repetido al jefe de obra, me puse con él, me agaché, me puse encima de un tablero
cogí una pieza del suelo que yo quería poner y se le mostré en el suelo cómo podía ser. O sea, yo me agaché al suelo, cogí una pieza y unas piezas de cómo quería yo que se pusiera el solado, digamos el esquema, porque el obrero no entendía nada. Y le dije en el suelo, dije también cómo colocarlo, incluso en el propio suelo, que en las obras hay yeso y tal. Cogí un lápiz gordo, le hice un dibujo también y ya está. Y me dijo, ahora sí lo he entendido. Claro, eso es comunicación. Eso es comunicación. No es sentirte superior. Es ponerte a la altura de las personas, porque tú sabes mucho de arquitectura, pero no tienes ni idea de otras cosas. La mayoría, yo personalmente, podré saber de arquitectura, que tampoco lo sé todo, sé bastante, pero no sé nada del resto de campos, ni que sea de derecho, de medicina, de ingeniería, o sea, yo qué sé, de pintura. O sea, yo tengo unos conceptos, como arquitecto tengo unos conceptos generales de materiales, pero no soy ningún, en este caso, ningún experto. Soy experto en lo que soy, arquitecto, ¿de acuerdo? Tenlo en cuenta, acuérdate, ¿de acuerdo? Por eso, en este caso, los dos casos, pues ellos dijeron, mira, Eduardo, me llamo Eduardo, no sé si lo he contado hasta ahora, es la primera vez que lo digo, Eduardo, me llamo Eduardo. Han entendido lo que has dicho, gracias, gracias por entenderme tú a mí y que hacerme las cosas más fáciles. Y eso vale mucho, y no hablo de dinero, hablo mucho a nivel emocional y también a nivel social, ¿de acuerdo? Así que voy a cerrar ya este vídeo. Espero seguir aportando a esta comunidad valor. Y yo creo que voy a cerrar como siempre con una frase o una frase corta o larga. Y ahora me viene a la cabeza la frase de cierre perfecta es: la comunicación no es un extra. La comunicación no es un extra. Es la estructura oculta de todo lo que estamos construyendo. Es la estructura oculta de todo lo que estamos construyendo. ¿Ok? La comunicación no es un extra. Un arquitecto que comunica, toma nota, toma nota. Un arquitecto que comunica con claridad y humanidad, por eso humanismo y liderazgo, construye algo más grande que edificios. Construye, con mayúsculas, confianza. Generemos confianza en la sociedad, generemos confianza en nuestros clientes, que nuestros colaboradores confíen en nosotros, que tú confíes en ellos. Así que si te interesa este tema, estos temas que estoy hablando, por ejemplo, el tema confianza, si te interesa, suscríbete a este canal si no estás suscrito ya. Y aquí vamos a hablar siempre de arquitectura con alma. Ese es el fondo que yo quiero plantearos. Arquitectura con alma. Es fundamental, ¿de acuerdo? Y esto es un poco la labor que quiero hacer. Por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, si lo has visto hasta el final, pues dadme un like, me encantaría. No quiero interrumpir los vídeos míos, van a pedir la suscripción o el like al final, porque no quiero interrumpir el vídeo, quiero hacerlo entero hasta el final, pero evidentemente si conoces a un compañero arquitecto o si conoces a un ingeniero o no sé, cualquier profesional de estos que nos hemos dejado muchos años en la universidad, luego salimos a la calle y muchas veces no sabemos ni por dónde andar, si eres uno de esos, te sugiero básicamente que te suscribas y le compartas el enlace de este canal a esas otras personas. Te agradeceré muchísimo y además bueno, eso le llaman el algoritmo de YouTube, pues me vendrá genial, ¿para qué te voy a mentir? Perfectamente, ¿vale? Y si tienes cosas que aportar, oye, me encantaría. De momento nadie me ha compartido nada, bueno, es que estoy empezando, pero si eres el primero que deseas compartir algo, me llamo Eduardo, como te digo, Eduardo Verdes Montenegro. Estoy aquí para compartir muchos años de experiencia en la profesión, pero sobre todo quiero enfocarlo desde un punto de vista diferente a lo habitual, y es un arquitecto, arquitectura, la parte técnica, la parte de diseño, AutoCAD, BMI, render, no. Vamos a la parte más humana, ¿de acuerdo? Así que tengáis un maravilloso día. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye y muchas gracias por estar ahí. Se agradece de verdad.